Hola mis amalgamados amigos, nuevamente con ustedes. Cumpliéndole o tratando de cumplir la promesa que les hice la última vez, como fue grabar 2 charlas al mes. Con algunas dificultades, porque a muchos les envié la invitación para el viernes 13 y no me fue posible, y tampoco el sábado. La estoy haciendo hoy porque en esos días no hubo servicio de internet. Dicen los conocedores de esto y personas que han escuchado noticias que no fue algo local, que fue algo a nivel del mundo. Yo la verdad no sé qué sucedió. El hecho es que no pude grabar ni hacer la charla que quería, ni el viernes, ni el sábado tampoco me fue posible, pero aquí estoy, yo soy perseverante y quiero cumplirles con lo que les prometí. Ojalá puedan acompañarme. Hoy es domingo, mañana es festivo, entonces ojalá puedan estar allí para escucharme y brindarme su apoyo. Como siempre, quiero saludarlos, desearles todo lo mejor y enviarle la mejor energía positiva para que se realicen todos sus proyectos y se encuentren muy bien en unión de sus seres amados. Nuestra charla de esta noche se titula Miedos y diversidad funcional. Yo siempre estoy tratando de buscar cosas diferentes. Todo este camino que he venido avanzando, he venido de menos a más, y entonces siempre estoy midiendo mis conceptos personales y lo que yo opino de los diferentes temas. Esta noche quise hacerlo diferente. Para eso, días atrás me di a la tarea de hacer un ejercicio como el siguiente. Busqué un grupo de amigos en áreas diferentes de profesionalismo, de sociedad, de forma de vida, amigos que están en los diferentes ámbitos de la sociedad, pero tienen proyectos de vida distintos, tienen empleos, profesiones y se desempeñan de manera diferente. Le pedí el favor a este grupo de amigos que me definieran para ellos qué era el miedo, para así poder hacer esta charla y no solo desde mi punto de vista, sino también el de otras personas. Agradezco a ellos, dicho sea de paso, en este momento les agradezco a todos aquellos amigos que muy amablemente me enviaron su respuesta, porque lo hice de manera virtual. Les agradezco enormemente a todos ustedes que me respondieron, porque sé que son personas ocupadas, sé personas que tienen muchas actividades que absorben su tiempo, que están ocupadas, y aún así sé que se interesaron en mi trabajo sencillo, quisieron hacer parte de este ejercicio y me respondieron, y entonces, les repito, se los agradezco mucho, porque sé que estando ocupados no dejaron de lado lo que puede ser para otros un proyecto no muy importante. Ustedes le dieron la importancia que se merece y yo se los agradezco, porque me siento complacida, para mí es algo muy alentador que se hayan tomado todos ustedes un ratico de su tiempo para dedicármelo a mi proyecto, ¿verdad? Entonces, nuevamente se los agradezco. El título es Miedos y diversidad funcional. En este proyecto que realicé, cada uno me dio una respuesta diferente. Unos me dijeron que el miedo para ellos había sido positivo porque habían evitado cometer errores y en su vida les había servido sentir miedo, o sea, sintieron miedo y estuvieron prevenidos. Otros me dijeron que el miedo había sido muy negativo y que por esto habían dejado de vivir y de experimentar situaciones en su vida que no los han hecho muy felices, ¿verdad? Que no los han hecho muy felices. A otros el miedo los ha hecho tomar el camino equivocado, que hoy día tienen proyectos de vida y cosas que les gustan, pero no era lo que inicialmente ellos querían para su vida. Otros me han dicho que el miedo existe, que ha existido siempre, pero que con la compañía de las personas que están alrededor y que nos aman y que se preocupan por nosotros, el miedo puede ser acentuado o puede ser vencido. Otros incluso me han dicho que el miedo solo existe
en el momento en que nosotros nos enfrentamos a lo desconocido. Cuando pasamos de una circunstancia a otra que no sabemos qué viene, a partir de allí, entonces solo allí empezamos a sentir miedo, pero que del resto el miedo no existe. Todas estas respuestas a mí me parecieron estupendas, maravillosas, porque ellos son personas inteligentes y sé que no me respondieron por salir del paso, sé que no. Fueron unas respuestas que a mí me dejaron satisfecha con esta respuesta, una respuesta que yo sé que fue pensada, que fue medida, que no me respondieron porque sí. Su respuesta, bueno, me gustaron. Pero todas estas respuestas, a pesar de ser tan diferentes, porque como ellos ocupan diferentes ámbitos de la sociedad, tienen, como ya les dije, diferentes empleos y se desempeñan de diferentes maneras, sus respuestas fueron diferentes. Pero, aunque las respuestas fueron diferentes, hay un solo punto en común. Todos tienen un punto en común. El miedo existe. El miedo está allí y el miedo es real. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces lo ocultamos. Tenemos una forma de vivir o una forma de actuar y lo hacemos de tal manera que aparentemente somos valientes, no tenemos miedo y no nos atrevemos a aceptar que lo tenemos. No nos atrevemos a aceptar que lo tenemos. Muchos miedos. Miedo a no enfrentar el fracaso, miedo a perder en las situaciones amorosas, miedo a que nos dejen. Hay un miedo que a mí no solo me causa risa, sino que me da como una incomodidad, porque hay muchas personas que en este momento, en el tiempo tan avanzado en que vivimos, tienen miedo al que dirán. Al que dirán, tienen miedo, que yo me pregunto, bueno, si como está la situación, tantas ocupaciones que tienen las personas, tantas cosas que tienen en su mente para preocuparse, si van a estar pendientes de lo que yo haga o de lo que yo diga para estar juzgando lo que hago, pero yo pienso que no. Pero hay gente que vive, sincroniza su vida y que vive de tal manera solo para satisfacer al que dirán, actuando como no quieren, viviendo como no quieren vivir, solo para no ser juzgado por el resto de las personas. Este miedo, como les digo, me parece bastante curioso. Hay un miedo que es ya diferente, el miedo a la muerte. Hay personas a las que no se les puede ni siquiera mencionar el hecho de la muerte. Yo sí hablo de la muerte, modestia aparte, yo con mi madre muchas veces hablé de la muerte y con las personas que amo hablo de la muerte. Con mi hijo, ahora hace poco hay una controversia por lo de la eutanasia. Yo le he hecho saber a mi hijo que yo quiero firmar ese documento porque yo quiero tener el control de ese final. Yo quiero tomar la decisión personal de, llegado a ese momento, así como mi madre. Yo les cuento algo, mi madre me decía, cuando los médicos te digan que no hay más nada que hacer, toma la decisión de dejarme partir. Y así lo hice, porque no suelo tener miedo. Sé que la muerte, como dijo uno de mis amigos, es algo desconocido y se le teme, pero ¿por qué no hablar de eso? El miedo a la muerte nos lleva a no mencionarla. Y mis amigos, la muerte es lo único real que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué no acostumbrarnos a dejar de tener miedo de conversar con eso? Y es un miedo bastante grande, bastante complicado, porque yo he tenido experiencias en las que voy a hablar con una persona de eso y dicen que no les mencione eso, pero yo digo, si no dejamos ese miedo y hablamos de manera normal de lo que es la muerte, estamos bastante complicados. Es más, hay personas que aseguran que no tienen miedo, a nada. Estas personas a mí me parece algo fuera de lo común, porque un ser humano no puede decir nunca que no ha tenido o que no tiene miedo en alguna circunstancia. Yo no sé por qué nos han metido en nuestra mente, y me incluyo, que tener miedo es como cobardía, que decir que se tiene miedo es quedar mal ante los demás y entonces
ya eso es muestra de debilidad, porque no podemos aceptar que tenemos miedo. Yo no entiendo, yo me incluyo porque yo les cuento algo. A mí, a través de toda mi vida, me han sembrado muchos miedos. Eso en lo referente a la diversidad funcional. En la diversidad funcional o la discapacidad, el miedo no es solo de nosotros que lo vivimos, el miedo es del entorno total y de la sociedad en sí misma. Ustedes no se dan cuenta que a una persona que no es discapacitada le puede suceder algo y es una persona más, no sucede más nada, pero si se es discapacitado, esto se sobredimensiona muchas veces en el campo amoroso, por decirle algo, ¿verdad? A una mujer, el esposo, la pareja, la deja o la maltrata, o qué sé yo, tiene una mala experiencia, como en mi caso. Pero si la mujer no tiene una discapacidad, no sucede nada. Una mujer más que se separa y no pasa nada. Pero en el caso de una mujer en condición de discapacidad, ese miedo y esa sensación tan desagradable de sentir que lo hicieron o que te dejaron o que te maltrataron fue porque tú tenías una discapacidad, y no es cierto. Eso le pasa a cualquier mujer, a cualquier persona, mujeres, hombres, eso no tiene distingo, ¿verdad? Que las cosas no funcionen en una pareja, pero entonces, si en una pareja regular no funciona, no pasa nada. Si es a alguien que, como en mi caso, tiene una discapacidad, ya esta separación es sobredimensionada, ya es algo más allá de lo normal. Y ahora sí les hablo de mi condición. A mí desde niña se me metieron muchos miedos. Imagínense ustedes que les cuento que yo aprendí a cocinar hace 6 años. Hace 6 años aprendí a cocinar cuando me mudé para mi apartamento sola. Aprendí a cocinar y para mí no fue fácil. ¿Por qué? Porque me amaron tanto cuando era niña y cuando era adolescente, que yo me asomaba a la cocina de mi casa, de mi mamá, y era: cuidado, te vas a quemar, cuidado, te vas a caer, cuidado, te va a suceder algo. Y yo sentía que yo podía hacer las cosas, pero nunca se me dejó por ese miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me mudo sola, porque ya mi madre no está, ya... O bueno, sí, ella estaba viva, estaba bien, pero yo tomé la decisión de tomar las riendas de mi vida y mudarme sola con mi hijo. Y ahí empieza mi problema, porque empecé a aprender a cocinar y fue algo bien traumático. Yo digo, mire, tengo heridas de guerra porque tengo señales de quemaduras por todos lados. Bueno, yo soy perseverante y yo, aunque sufra, yo aprendo, y aprendí a cocinar. Después de 6 años estoy segura que sé cocinar, pero no fue sencillo. Porque de la noche a la mañana me vi sola, sin saber cocinar, viviendo en un apartamento sola con un niño al que yo tenía que hacerle todo. Pero bueno, era eso o quedarme dependiendo de los demás. Entonces ese miedo, no mío, porque yo recuerdo que no era mío, yo quería hacer las cosas. Ese miedo del entorno, siempre el miedo hizo que yo viviera toda esta situación traumática que viví hace 6 años, porque aparentemente es sencillo, pero no es nada sencillo, es bien complicado, porque entonces yo era la que tenía miedo de que me sucediera algo. ¿Y eso por qué fue? No por mí, sino porque las personas que me amaban tenían miedo. El miedo era de ellas, no mío, y me lo transmitieron a mí. Otro caso es el de los gatos. A mí mi abuela me enseñó desde niña que los gatos eran malévolos, eran diabólicos. Ella tenía historia que los gatos mataban a las personas. El gato era, según ella, el peor de todos los animales. Y no solo ella, yo he escuchado comentarios que uno está dormido y ellos le cortan el cuello. Mejor dicho, ustedes no se pueden imaginar el dolor que a mí me da haber vivido ese engaño desde niña. Algo tan sencillo, pero el miedo de los demás me hacía temer a mí, porque hasta eso pasa, que a veces no son miedos de nosotros. En eso sí tenía razón un amigo, que los miedos algunas veces no son de nosotros, sino son transmitidos. Yo tengo 2 gatos. La gata se llama Coco y el gato se llama Dante. Y eso es una clase de amor que yo he descubierto, mis amigos, que es un amor que no tiene comparación. Es un amor
tan inocente, un amor tan sencillo, un amor tan bonito que no se compara a ningún otro amor. Algunos dicen que es que me volví vieja y entonces ya como no tengo más objetivos, tengo los gatos, ¿no? Yo no tengo esa frustración porque yo amor de pareja tengo el amor de mi hijo, tengo el amor de muchas personas. Yo no canalizo mis emociones frustradas en mis gatos, yo los amo, porque yo tengo amor de los humanos, pero esos gatos son para mí lo más lindo que me ha podido suceder. Esos gatos a mí me dan tranquilidad, esos gatos, y sé que me aman. Alguien me dijo, no, eso es porque tú les das comida. No, yo sé que ellos dependen de mí, pero es un amor diferente. Y entonces le estoy contando lo de los gatos porque ese miedo, al igual que el de la cocina, era un miedo transmitido, un miedo que no tenía por qué sentirlo yo. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Y si no, pregúntenselo, hagan el ejercicio de preguntarse algo que le tengan miedo. Y digan, bueno, yo desde cuándo empecé a tenerle miedo a esto. Y verán que el 100% de esas cosas, o no sé qué porcentaje, son miedos que no los han adquirido ustedes, sino que de su generación y en su familia se ha venido dando, como el ejemplo de los gatos. En mi casa nunca hubo un gato porque nos iban a matar a todos. Yo tengo varios años de tener mis gatos y son lo más maravilloso que me ha sucedido. Son lo mejor que me ha pasado porque yo digo que tienen una energía espectacular. Y yo, de niña y de adolescente, yo veía un gato y yo gritaba y corría porque es que los gatos son peligrosos. Yo le digo, incluso le asignan hasta poderes maléficos, todas esas cosas, por inventarse que son malos. Pero es un miedo infundado que viene. Y a mí me lo pusieron en la mente y yo siempre le tuve miedo. Y no solo la cocina, los gatos, sino muchas otras cosas. Y así nos pasa a todos los seres humanos. Entonces, son miedos impuestos, son miedos. Y yo, por no armar controversia, ¿verdad? Ni me gusta tampoco, pero piensen otros miedos, inclusive el miedo a Dios. Porque en algunas religiones nos han vendido, o algunas personas, por lo menos en mi caso, quieren mostrarme algunas veces a Dios como un Dios castigador, como un Dios que da miedo. Y yo el Dios que creo no es ese, pero bueno, no vamos a hablar de Dios porque de pronto me aguanta el video, no se puede. Según un amigo que conoce de eso, me dice, bueno, vamos a seguir con nuestro tema de los miedos. Entonces, son miedos adquiridos, son miedos infundados. Porque si tenemos miedo a lo desconocido, es raro, ¿verdad? Porque si no lo conocemos no tenemos por qué temerle. Lo que no se conoce, aunque ya nos metieron en la mente que si no lo conoces tienes que sentir miedo. Entonces, en la diversidad funcional, como también en cualquier otra situación, el miedo no es solo de la persona que la padece, sino del entorno. Y eso es lo que ha hecho que nosotros estemos tan atrasados, que nosotros no avancemos, que la discapacidad sea tan complicada, porque muchas veces la discapacidad por ese miedo se hace más difícil, se hace más dolorosa, se hace menos llevadera, por el miedo que nos infunde, por el miedo que tiene nuestro entorno. Entonces, mis amigos, la idea es que ojalá tratáramos de las personas en condición de discapacidad. Y como digo siempre, las que no también, porque algunas deben tener sus temores por ahí guardados. Tratar de, aunque no sea sencillo, porque sencillo no va a ser, después de toda una vida, porque a mí me pasa, después de toda una vida temiendo algo de la noche a la mañana no se puede cambiar, pero mis amigos, tratemos, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar tantos miedos. Tratemos de vivir la vida de una manera coherente, ¿verdad? Porque muchas veces eso es lo que más nos daña, el recibir el miedo. O sea, en las redes sociales sale una noticia de algo y nosotros a veces irresponsablemente la propagamos. Eso es ir sembrando miedo, mis amigos. Sí hay situaciones complicadas, sí sé que no es sencillo, y para los discapacitados más que para todo el mundo es complicado, pero mis amigos, dejemos de sentir tanto miedo.
Dejemos de sentir tanto miedo. Aceptémoslo como algo real, aceptémoslo como algo que es parte de nuestra vida y no nos dejemos imponer tantos miedos, porque es que a veces permitimos que otros nos transmitan sus miedos y terminamos nosotros propagándolos y siendo víctimas de eso. Bueno, mis amigos, entonces era una charlita así pequeña, como les digo siempre. Me dijo una vez una persona así como muy agradable, no, es que tus videos a los 5 minutos ya uno está cansado. Bueno, muchas gracias por su opinión, pero bueno, listo. Me encanta lo que me escuchen y lo que se queden dormidos no importa, yo se los mando grabado. Hoy es domingo y tienen derecho a quedarse dormidos. No, mentira, no, esos son bromas. Bien, era una charla pequeña, simplemente era eso relacionado con el miedo, no es mucho. Les digo que se cuiden también. Yo sigo allí con mi misma cantaleta, como dicen las mamás y las abuelas. En todos mis videos sigo con la misma cantaleta, aunque parezca repetitivo. Hay vacunas, el virus ha tratado como de darnos un respiro, pero no nos podemos descuidar, tenemos que seguir allí con todos los protocolos, cuidándonos siempre, cuidando a las personas que nos aman para no agrandar ese círculo de dolor que ya es tan inmenso, porque una persona que muera de este virus a mí me hace sentir mal y me duele mucho. Siempre les digo lo mismo. Entonces cuídense mucho. Ahora les voy a contar que en el día de ayer iniciamos el curso de inglés en el jardín de la Fundación Amalgama, para contarles cómo va la fundación, que hago siempre en todos los videos. Ya iniciamos ayer en nuestra fundación el curso de inglés y el club de lectura que se llama Rin Rin Renacuajo. Para aquellas personas que tengan niños y que les sea accesible y estén cerca de nuestra fundación y de nuestro jardín, el club les ofrece el curso de inglés. Aprenden los niños a leer de manera rápida, sin ningún temor en público, que ustedes saben que esto a veces bloquea mucho a los niños, incluso a los que somos adultos. Por lo menos a mí el miedo era enfrentarme a esto, pero bueno, ahora lo estoy haciendo medianamente bien. Entonces los niños aprenden a presentarse y a leer en público sin tener miedo, precisamente. Aprenden redacción, o sea, escritura en letra cursiva. Aprenden a leer con claridad, sobre todo aprenden a interpretar lo que leen, porque muchos niños tienen el problema que leen, pero usted le pregunta y no saben qué leyeron, no saben de qué se trata lo que están leyendo. Aquí tratamos de hacer eso. Tienen muchas actividades lúdicas, realizan manualidades. Vamos a empezar con montajes de obras de teatro para niños en la mañana, los sábados, y en la tarde tendremos clases de danza, de música y de técnica vocal con la profesora Lili Cervantes, una chica muy talentosa que tiene una fundación en el barrio donde ella vive y va a venir los sábados a dictarnos esta clase. Algo que le comento también es que el jueves 19 de agosto vamos a tener una visita de una amiga que vive en Santa Marta. Ella es bogotana, pero vive en Santa Marta, se llama Marta Mayorga. Es una mujer especialista en Derecho, en todo lo relacionado con humanidades, trabaja con la Secretaría de Salud y es especialista en algo que es muy bueno. Es especialista en talleres de yoga. Esta amiga muy amablemente, como va a estar aquí en Barranquilla solo por ese día, nos va a regalar a la fundación un taller dividido en 2 grupos, el de niños en la mañana y el de adultos o mujeres sobre todo por las horas de la tarde. Entonces valga decirle que estamos muy complacidos que la señora Marta llegue a nuestra fundación el jueves. La estaremos esperando con fe en las horas de la mañana y le damos a nombre de la fundación, de los niños y de los padres que forman nuestro grupo, muchas gracias, porque yo sé también, como les decía al comienzo, que son personas ocupadas,
pero que me complace grandemente que tengan en cuenta mi trabajo sencillo, porque como les digo siempre, yo no tengo pretensiones de grandes cosas, ¿verdad? Yo trato de hacer un trabajo sencillo, pequeñito, y les repito lo mismo: si esto que yo hago llega a uno de ustedes y ustedes piensan un poco en lo que yo les digo, yo me daré por bien servida. Bien, entonces ya esta noche los voy a dejar para que descansen, vean televisión, porque es un sábado como así pequeño, porque mañana es festivo, entonces no quiero importunarlos más. Entonces muchas gracias a Rafael Mendoza, a Jorge Raúl Sánchez, a todas aquellas personas que se han tomado un momento en este domingo para dedicarme de su tiempo un espacio. Yo sé que su tiempo es valioso y por eso merecen todo mi respeto y muchas gracias por estar allí. Yo sé que Amalgama va avanzando y ustedes en algún momento tendrán la satisfacción de no hacer parte de nosotros solo virtualmente, sino ya de manera física. Entonces, bien, no me despido más. Nuevamente gracias, nada más gracias, y los quiero mucho. Reciban un abrazo virtual para todos. Ojalá que esta semana que comienza, o sea, que mañana descansen y que esta semana que comienza puedan realizar todos sus proyectos y que todo se les dé de la manera como lo han pensado. Y ya saben, no es sencillo. Denis Montaño, Bolívar, un saludo, amiga hermosa, déjate ver. ¿Qué les decía? Que puedan realizar todos sus proyectos y que el universo entero, como dice mi amigo periodista Alfredo Martínez, el universo entero se confabule para, eso es una frase bonita, para que ustedes estén bien, para que tengan mucho amor, porque como les digo siempre, cuando se tiene amor, todo lo demás es más fácil. Entonces, hasta mañana, muchas gracias y que descansen.